Faithfuls, ¿qué está pasando en Santa Clara? Porque todavía no empieza la temporada y San Francisco ya está empezando a perder jugadores. Mike Evans dejó de entrenar, de participar en el training camp. Christian Kirk sigue limitado. Isaac Guerrero ni siquiera ha podido empezar el training camp. Bedarian Lowe está fuera por el momento. George Kittle, Mikel Williams y Alfred Collins pues comenzaron el campamento en Pop List. Y mientras unos apenas intentan regresar, pues hay jugadores como Ricky Pearsall, como Mikel Camara, que ya perdieron toda la temporada. Y entonces, vuelve la misma pregunta de todos los años. ¿Por qué los Niners parecen lesionarse más que cualquier otro equipo? Más que nadie. ¿Es mala suerte? ¿El staff médico está fallando? ¿Kyle Shanahan está exigiendo demasiado durante el campamento? ¿La forma en que John Lynch armó este roster le está empezando a pasar factura? ¿O existe algo detrás de todo esto, algo más, algo diferente? Porque hay una teoría que lleva años circulando entre los faithfuls, los medios, los creadores de contenido, los insiders, entre todo mundo. Y esa es la famosa subestación eléctrica, que justo se encuentra al lado del campo de entrenamiento de San Francisco. Una teoría que muchos pues, ya repiten como si fuera un hecho, como si fuera cierto. Pero, pues, ¿tiene algún sustento científico? ¿Tiene algún sustento real? Y antes de grabar este video, me puse a investigar, a revisar absolutamente todo. Los reportes médicos, lesión por lesión, una por una, la evidencia científica que existe al respecto, la forma en que este roster está construido. Y de hecho, pues hasta busqué si existían equipos en alguna otra parte del mundo, en otros deportes, que entrenan junto a una infraestructura pues eléctrica similar a la de San Francisco. Y todo para poder responder una sola pregunta. ¿Qué está pasando realmente en Santa Clara? Y después de revisar toda la información, llegué a una conclusión que sinceramente, pues no es ni la que yo esperaba ni la que muchos de ustedes están señalando. Yo soy Mora, tu más sincero apóstol. Y esto es San Francisco Under Pressure. Y Faithfuls, vamos a platicar primero que nada de las lesiones. ¿Realmente San Francisco está plagado de lesiones? Porque, pues antes de señalar culpables, tenemos que entender una cosa. No todas las lesiones son iguales, porque si metemos todos los casos de lesión en la misma bolsa, vamos a llegar a conclusiones equivocadas. Por un lado están las lesiones traumáticas propias del fútbol, ¿no? Que son aquellas que no puedes evitar. Como por ejemplo, Vederian Lowe, que pues, tiene un esguince de tobillo, Jordan James, que terminó con un golpe en las costillas y se rompió, Mikel Camara, que se rompió el ACL, el ligamento cruzado anterior, y que está fuera toda la temporada. Y estas son lesiones que ocurren dentro de jugadas, de bloqueos, de caídas y de choques también. ¿San Francisco puede reducir riesgos? Sí. ¿Puede mejorar también la técnica? También. Pero ningún staff médico puede eliminar por completo la violencia natural de este deporte. Y esa es la realidad. Después están las lesiones musculares, como Mike Evans, que tiene una distensión de cuádriceps, como Christian Kirk, que presenta una lesión de pantorrilla, Dishon Stribling, que trabaja con una molestia en el isquiotibial, Kalen Black, que está fuera por una lesión en el abductor, y Malik Mustafa, que también presenta pues, un problema en el isquiotibial. Y aquí sí vale la pena preguntar por la preparación física, por la intensidad del campamento y por el manejo de las cargas. Pero todo esto y estas preguntas no significa que ya podamos hablar de negligencia médica, porque no es así. No tenemos acceso a la información necesaria para poder demostrar y afirmar algo así. Y finalmente, pues están los jugadores que llegaron al campamento arrastrando o recuperándose de lesiones, de problemas anteriores, como George Kittle, como Isaac Guerrero, como Mikel Williams, como Alfred Collins y como Ricky Pearsall, que es el caso más grave, porque su rodilla no respondió al tratamiento conservador al cual se sometió con el staff médico de San Francisco y no respondió como se esperaba. Fuera toda la temporada, pum, se acabó su temporada. Y entonces sí, los Niners empezaron con el pie izquierdo, por supuesto,
Y no porque todas las lesiones tengan una sola causa, sino porque todas producen exactamente el mismo efecto. Menos profundidad, menos repeticiones, menos química, más presión para los jóvenes y un margen de error cada vez más pequeño. Hace unos días, pues dijimos que la salud era una de las variables que tenía que salir bien para San Francisco si quería aspirar al sexto Lombardi. Y esa variable hoy ya empezó a fallar antes del kickoff. También tenemos que platicar del wide receiver room porque pues receptores está en alerta roja. Faithful, si hay una posición donde las lesiones ya cambiaron por completo los planes de los Niners, tal como estaba concebido al principio de esta offseason, pues es la de receptor. Hace apenas unas semanas parecía pues uno de los grupos más completos del roster, más profundos, con un Mike Evans como ex receiver, con un Christian Kirk trabajando al slot, dominándolo, con un Ricky Pearsall listo para convertirse por fin en el receptor que esta ofensiva necesitaba, y pues jóvenes como Deshaun Stribling, como Jacob Cowing, como Jordan Watkins, aportando profundidad, aportando juventud y futuro. Cada uno tenía un rol muy claro, muy específico. Hasta que todo cambió. ¿Y qué cambió? Pues Ricky Pearsall fuera toda la temporada. No es un caso menor, porque esto abre una pregunta incómoda. Y esa pregunta es, ¿el tratamiento conservador fue realmente la mejor opción médica y la mejor decisión para Ricky Pearsall? ¿O también la organización pues, asumió un riesgo para intentar recuperar a un jugador pues, que necesitaba durante la temporada pasada y esta? Es decir, en pocas palabras, o la organización empujó esa decisión médica. Y eso pues no lo vamos a saber, y menos sin acceso a los estudios que comprueben esto. Pero pues sí es una pregunta válida. Cuando una lesión vuelve a manifestarse tan pronto, pues evidentemente es digno de cuestionarse, ¿no? Porque aquí el verdadero problema con Pearsall no es únicamente que San Francisco perdió un buen receptor, es perder al único receptor de este roster que podía generar separación. ¿Por qué? Pues porque Mike Evans es bueno arriba, es bueno físicamente, en radio, en amplitud, en balones divididos, en contested catch. Christian Kirk puede trabajar muy bien en el slot. Deebo Samuel, después de la lesión de Pearsall con su reincorporación a San Francisco, pues vive del movimiento, del contacto y de las yardas después de la recepción. No antes, y tampoco es que tenga grandes manos. Stribling es un proyecto, pero con muchísimo potencial, no me malinterpreten, pero no deja de ser un novato. Pearsall era el jugador capaz de crear espacio por sí mismo y facilitarle el trabajo a Brock Purdy, y eso es justamente el tipo de receptor que San Francisco no ha logrado tener, y fue uno de los motivos por los cuales perdió el último Super Bowl contra Kansas City. Ahora, el regreso de Deebo Samuel tiene lógica. Lo platicamos en un video, en el video pasado, en los Niner Talks. No es un movimiento que a mí me encante, pero tiene lógica. Es evidente que la incertidumbre en este grupo de receptores obligó a John Lynch a tomar una decisión rápida, a reaccionar rápido. Y los problemas no terminan ahí, porque pues Mike Evans, Christian Kirk, ya lo platicamos, están lesionados. No hay ningún reporte que nos diga que van a tardar, que su ausencia va a ser prolongada. No, pero pues ambos están perdiendo algo que es sumamente importante. Y eso es tiempo para construir química con Brock Purdy. Y en una ofensiva completamente nueva, por lo menos en el cuerpo de receptores, cada práctica cuenta, porque el problema ya no es únicamente quién está lesionado. El problema es que San Francisco empieza a perder exactamente los perfiles que podían hacer funcionar esta ofensiva, este cuerpo de receptores. Y cuando desaparecen los perfiles, pues los nombres por sí solos no alcanzan, Faithfuls. Ahora, no podemos dejar de hablar también del cuerpo de corredores y de volver a exprimir a Christian McCaffrey como la temporada pasada y como 2 o 3 años anteriores también. Porque si el cuerpo de receptores ya genera preocupación, pues el backfield tampoco te ofrece demasiadas respuestas, ¿eh? Están igual o peor. CMC viene de cargar con la ofensiva de San Francisco con más de 400 toques la temporada pasada. Él cargó esta ofensiva. Y sabemos perfectamente bien que un corredor que tiene este workload en una temporada, a la temporada siguiente regularmente se lesiona, se rompe.
Ojo, no estoy diciendo o augurando que Christian McCaffrey se vaya a lesionar esta temporada. No lo estoy diciendo, ni toco madera, ojalá y no suceda. Pero sí significa que San Francisco, que Kyle Shanahan, necesita encontrar una forma de repartir mejor esa carga, ese workload. Y pues ahí aparece el verdadero problema, porque más allá de las lesiones, Kyle Shanahan nunca ha confiado plenamente en los corredores que están detrás de McCaffrey. Nunca lo ha hecho, nunca les ha dado juego. Traigas a quien traigas, así hubieran traído a Emmitt Smith, hubiera sido lo mismo, así hubieran traído a Roger Craig. Ahora, además, el panorama, pues es todavía más complicado, porque Guerrero, que está prácticamente borrado de San Francisco, lesionado. Lo mismo que Jordan James, que Kalen Black, que ya platicamos sus lesiones. Y pues esa falta de profundidad explica perfectamente la llegada de Khalil Herbert. Y no porque Herbert vaya a quitarle o vaya a competirle el puesto a McCaffrey, porque, a ver, no es así, no tiene tampoco ese talento, sino porque San Francisco, pues necesitaba un corredor veterano capaz de, pues, de aportar desde el primer día, y más con las lesiones que hay en el cuerpo de corredores. Pero cuando lleguen los partidos importantes que van a llegar, pues la pregunta sigue siendo la misma. ¿Confiará Shanahan en alguien más que no sea CMC? Porque cuando deja de confiar en su rotación, todo vuelve a pasar por McCaffrey. Tiene más snaps, más acarreos, más recepciones, más toques, más contacto, más desgaste y más probabilidad de lesionarse. Ahora, Divo Samuel. Sí, puede ayudar en algunas jugadas diseñadas en esa posición que se inventó, que es el wideback. Pero esa no puede ser la solución permanente, no puede ser la solución a largo plazo. Y por el amor de Dios, espero que Shanahan lo sepa. Porque Divo Samuel ya no es el Divo Samuel de hace 3 temporadas, 4 temporadas. No es así. La verdadera solución es que Herbert, no sé si Jordan James, Keldon Black, es más, hasta incluso Guerrero, el que tú me digas, realmente demuestre que puede tener la capacidad de asumir ese rol, de ser parte, esa parte del trabajo que necesita San Francisco como backup de McCaffrey para que se refresque, para que descanse, para que no se lesione. Porque si Shanahan vuelve a sentir que solo puede ganar con el balón en las manos de CMC, pues San Francisco está frito. El riesgo no será únicamente una lesión, será volver a depender de un solo hombre, de un solo jugador, para sostener toda la ofensiva. ¿Y qué es más que digo toda la ofensiva? La temporada. Y Faithful, si llegaste hasta aquí, es porque te interesa conocer algo más que una lista de lesionados. Te interesa conocer realmente qué significan estas ausencias para San Francisco, para su temporada, y saber realmente si la subestación eléctrica es la culpable de todas estas lesiones, es la causante. Así que suscríbete, comparte, dale like, activa la campanita para que siempre lleguen nuestras notificaciones cada vez que lanzamos un video. Recuerda que estamos muy cerquita de llegar a los 1000 Faithfuls. Además, estamos a muy pocos días de poder decirles cómo es que puedes ganar a través de una dinámica, un boleto para ver a San Francisco contra los Vikings en la Ciudad de México en el Estadio Banorte. Únicamente te puedo adelantar que necesitas ser suscriptor del canal, así que suscríbete ahora. Faithfuls, ha llegado el momento de platicar de uno de los temas centrales de este video y por lo cual muchos de ustedes siguen aquí en este video viéndolo. Y ese es saber quién es el culpable de tantas lesiones, si es la subestación eléctrica, si es el staff médico, quién es el culpable. Y aquí quiero empezar por decirles algo que probablemente a muchos de ustedes no les va a gustar. Y eso es que creo que ya es momento de dejar de culpar a la famosa subestación eléctrica. Porque sí, la teoría suena espectacular, tiene misterio, tiene conspiración y hasta parece darle una explicación perfecta a todo lo que pasa en San Francisco alrededor de una lesión. Es la mejor historia para redes sociales y para la creación de contenido. Por eso la vemos por todos lados. El problema es que no existe evidencia científica seria que la respalde. No hay. Y hay un dato que casi nadie menciona. Los Niners llevan años entrenando junto a esa subestación. Ahí mismo. En ese mismo periodo llegaron a 2 Super Bowls con un roster lo suficientemente sano para competir en febrero. Pero también pues, tuvieron temporadas donde las lesiones los destrozaron, los destruyeron. Punto. Entonces, si la subestación eléctrica siempre ha estado ahí,
¿Por qué algunos años llegaron al Super Bowl y otros terminaron con medio roster en el hospital, en la enfermería? Simplemente no cuadra. Y por eso quise ir más allá, investigar más a fondo, conocer un poco más. Y busqué otro caso parecido en todo el mundo, ¿no? Sin importar el deporte, simplemente algo parecido. Y llegué al complejo de entrenamiento del Manchester United, que se encuentra también cerca de una infraestructura eléctrica de alta tensión, igual que San Francisco. Ellos también han tenido problemas de lesiones, pero también ha habido temporadas en donde pues, prácticamente llegan con sus estrellas, con roster sano, compitiendo por un campeonato. Jamás se ha demostrado que la infraestructura eléctrica sea la causa de las lesiones. No, nunca, jamás. Entonces, si dejamos de creer en mitos, ¿qué nos queda? Pues nos quedan las preguntas incómodas, Faithful, las que realmente debemos de hacer. ¿Está tomando buenas decisiones el staff médico? ¿Los procesos de rehabilitación realmente están funcionando para los jugadores? ¿Se está administrando correctamente la carga de trabajo? ¿Los jugadores llegan realmente preparados después del off-season? Y la última, John Lynch y Kyle Shanahan. Están asumiendo demasiados riesgos al construir el roster y más adelante vamos a ver por qué. Porque sí, esas son preguntas reales que vale la pena discutir, que vale la pena hacerse. Son decisiones reales, no teorías, no mitos, no conspiraciones. Si los Niners quieren dejar atrás este problema de lesiones tan grave que tiene, lo más probable es que la respuesta no esté en mover su campo de entrenamiento de la cercanía de una subestación eléctrica, sino dentro de su propia organización, de sus propias decisiones, de su propia directiva, de su propio staff médico. Ahí es donde van a encontrar la respuesta. Ahora, después de revisar las lesiones, la ciencia y el trabajo del staff médico, pues mi conclusión es que el verdadero problema podría comenzar con la construcción de este roster, antes de que los jugadores entren al campo. Con la forma en que John Lynch y Kyle Shanahan han construido este equipo. Y quiero dejar algo muy claro. Los Niners no son el equipo que más lesiones tienen todos los años. Sí, en las últimas temporadas, sí. Pero también han tenido temporadas donde las lesiones los han respetado, donde han estado sanos y fueron de los equipos más saludables en la liga y por eso han llegado a los últimos 2 Super Bowls. Punto. Hay que ser ecuánimes, hay que contar las cosas como son. Ahora, cuando las lesiones aparecen, pues San Francisco parece sufrirlas más que cualquier otro equipo en la liga. ¿Y por qué? Pues muy sencillo. Porque este roster tiene muy poco margen de error, quizá nulo. Durante años esta organización ha apostado por jugadores con muchísimo talento, pero también pues con un riesgo físico importante. ¿Como quién? ¿Qué casos puedes decir, Mora? Pues por ahí está Jason Brett, está Dee Ford, está Javon Kinlaw y me puedo seguir diciendo jugadores, pero no tiene sentido. Jugadores que tenían un talento descomunal y que justificaba la apuesta para tenerlos en San Francisco, para llevarlos, pero cuyo historial médico, pues ya encendía las alertas, ¿no? A eso, pues súmale otra realidad. Hoy buena parte del roster depende de veteranos con muchísimo kilometraje encima. ¿Como quién? Pues como Mike Evans, como CMC, como Kill, como Bosa, como Greenlow y sobre todo Trent Williams, que sí son jugadores extraordinarios, pero que por edad y desgaste, pues es completamente normal que necesiten una administración mucho más cuidadosa. Y además, pues hay otro factor. Los contratos más importantes del equipo pertenecen a jugadores fundamentales y veteranos, como Bosa, como McCaffrey, como Kittle y como Trent Williams nuevamente, ¿verdad? Entonces, pues estas estrellas siguen siendo elite, de eso no hay duda. Pero también pues han empezado a convivir con lesiones y con un desgaste físico cada vez mayor, cada vez más importante. Por separado, ninguna de estas decisiones es necesariamente un error, porque el problema aparece cuando todos coinciden en el mismo roster, como le ha pasado a San Francisco. Porque entonces no necesitas una epidemia de lesiones, basta con que 2 o 3 piezas importantes se caigan para que todo el sistema empiece a tambalearse. Y eso es justo lo que le pasa a San Francisco año con año. 2, 3 piezas
Se caen, se acabó. Shanahan los hace competitivos, sí, pero no contendientes reales. Eso es lo que pasa en San Francisco. Por eso creo que cuando esto pasa, pues la profundidad desaparece, el margen de error es nulo, los jóvenes tienen que crecer muy rápido, antes de tiempo, las estrellas que quedan tienen que cargar con más responsabilidad y esas estrellas pues regularmente son veteranos, ya de edad avanzada. Por eso creo que el verdadero debate no es si los Niners tienen mala suerte, es si este roster fue construido para soportar la realidad de la NFL. Porque las lesiones son inevitables, no las puedes predecir y tampoco las puedes parar ni mitigar. Lo que sí puedes controlar es cuánto riesgo decides asumir al construir tu equipo, al hacer tu roster. Y qué tan preparado esté ese equipo para sobrevivir cuando esas lesiones llegan. Eso es lo que sí puede hacer San Francisco. Eso es lo que está en su control. Faithfuls, hace unos días les dije en un video que los Niners necesitaban que demasiadas cosas salieran bien para que volvieran a ganar un Super Bowl. Demasiadas variables al mismo tiempo tenían que salir bien. Y hoy, pues no ha cambiado de opinión. De hecho, creo que esa idea todavía tiene más fuerza que nunca. Ahora, la temporada no está perdida, apenas estamos en agosto, apenas está el training camp. Muchos de estos jugadores que están lesionados van a regresar. Y sí, San Francisco sigue teniendo uno de los rosters con más talento de toda la NFL. Aunque tenga talento no probado, es un roster talentoso. Pero el problema, pues nunca fue el talento y no va a ser el talento. El problema siempre fue el margen de error y ese margen de error pues ya empezó a reducirse. No porque hoy tengan 10 lesionados, sino porque las primeras ausencias aparecieron exactamente en posiciones donde no podían permitirse perder jugadores. Esa es la verdad. Cada práctica que Evans y que Kirk no tienen es una práctica en la cual dejan de desarrollar química con Brock Purdy. Cada entrenamiento que un novato pierde es una oportunidad menos para llegar listo en septiembre. Y cada veterano que debe asumir más carga se acerca un poco más al desgaste que quieres evitar para que no se lesione. Así empiezan las temporadas complicadas. Así lo hemos visto varios años. No con una lesión que cambia todo de un día para otro, sino con pequeños problemas que obligan al equipo a improvisar antes que siquiera empiece la temporada, antes de que empiece realmente la carrera de resistencia para llegar a ganar un Lombardi. Por eso sigo pensando exactamente lo mismo que dije en el video anterior. Los Niners tienen el talento para competir con cualquiera, sin duda alguna. ¿Pueden ganar la división? Sí. ¿Pueden llegar a playoffs? También. Incluso pueden hacer una carrera profunda en enero. Pero para levantar un Lombardi, pues necesitan que demasiadas cosas salgan bien. Y cuando la salud, que era la variable más importante de todas, empieza a generar dudas desde el training camp, pues evidentemente es imposible no encender las alarmas, es imposible no preocuparse. Porque los campeonatos no los gana únicamente el equipo con más talento. También los gana el que consigue mantenerse de pie cuando la temporada, cuando el off-season, cuando el training camp, cuando empieza a golpear realmente. Ahí es cuando se ven los campeones. Faithfuls, después de investigar todo esto, mi conclusión es muy simple. No encontré evidencia científica alguna para culpar a la subestación eléctrica. Por ningún lado, no la hay, no hay sustento. Lo que sí encontré son muchas razones para creer que el verdadero problema está en las decisiones que toma la propia organización. Porque las lesiones en la NFL suceden y forman parte del mismo deporte. Lo que realmente marca la diferencia, pues es qué tan preparado está un equipo para cuando éstas lleguen inevitablemente. Y hoy, esa es la gran duda que me generan estos Niners. Ahora, Faithful, quiero leerte. ¿Cuál crees que sea el verdadero origen de tantos problemas físicos que ha habido en San Francisco en las últimas temporadas? ¿Y qué es lo que más te preocupa a ti rumbo a la temporada 2026? Déjamelo saber en los comentarios. Si te gustó este análisis, comparte, dale like, activa la campanita para que siempre lleguen las notificaciones, suscríbete al canal, eso es muy importante. Y te vuelvo a repetir, compártelo. Compártelo con un Faithful, con un amigo, con un Niner, para que conozca, para que nos ayudes a crecer este canal.
Recuerda que también estamos muy cerquita de llegar a la meta de los 1000 Faithfuls, y esa es la primer meta del canal. Y además, muy pronto vamos a revelar cuál es la dinámica para que puedas ganarte un boleto para asistir al partido de los Niners contra los Vikings en la Ciudad de México en el Estadio Banorte. Lo que te puedo adelantar es que tienes que estar suscrito al canal. Así es que suscríbete ahora. Recuerda que yo soy Mora, tu más sincero apóstol. Y esto es San Francisco Under Pressure. Faithfuls pueden ir en paz, que esta celebración ha terminado. Nos vemos en el próximo video.